Amados hermanos, muy buenos días tengan todos. Dios le bendiga. Esta mañana le agradecemos a nuestro Dios esta oportunidad que nos da de estar aquí. Así que damos la gracia a Dios y la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Como es del conocimiento de todos ustedes, estamos trabajando sobre el tema el crecimiento cristiano, el crecimiento espiritual. Y para esto quiero iniciar con un pasaje de la Biblia, el cual invito a que me acompañen en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, hoy a nosotros, de la siguiente manera: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que el que planta así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Palabra del Señor. El apóstol Pablo comienza hablando de sembrar. Y precisamente cuando hablamos de crecimiento, aquella semana que estuve con ustedes, hablé del niño, que el niño crece, nace, y sería una tristeza para los padres ver su niño todo el tiempo sin crecer. Es una preocupación enorme ver su niño que llegue a los 10 o 12 años y todavía sea un bebé. Ahora, hablando estoy para ilustrar lo que es el crecimiento espiritual. Podemos imaginarnos, hermanos, una planta. Yo creo que todo lo que estamos aquí hemos sembrado una plantita en algún lugar en su jardín. Y todos hemos experimentado y hemos observado el proceso de esa plantita. Algunos o algunas se han muerto porque el terreno tal vez no era adecuado. Entonces, cuando hablamos del crecimiento, hermano, estamos hablando para entender mejor el plan del crecimiento. Si usted siembra una planta en un terreno no adecuado, esa planta tendrá obstáculos para crecer. Tendrá obstáculos que encontrará en su crecimiento. Y uno de esos obstáculos que esa planta va a encontrar, en primer lugar, es que cada planta necesita un terreno adecuado. Usted no puede sembrar una planta que es de terreno tropical en un terreno que es frío. Esa planta, aunque quiera crecer, va a recibir lo que le llaman estrés. Y por estresarse, al estar en un terreno frío, no puede crecer y prácticamente su estancamiento será siempre permanente. Lo mismo, esa planta necesita también nutriente. Y vaya entendiendo, hermano, traten de entender lo que le estoy diciendo para poder entender el mensaje. Esa planta necesita nutrientes en cantidades específicas, como lo que es el nitrógeno. La planta necesita nitrógeno, el suelo lo tiene.
fósforo, necesita potasio para que esa planta pueda crecer. Imagínese el cristiano plantado en el lugar donde no debe estar, ¿podrá crecer? No. Esa planta también que usted sembró, si usted la sembró en un terreno que es prácticamente arcilloso, o sea, un terreno que no detiene el agua, esa planta también va a sufrir de nutrición porque no recibe la suficiente agua para poder crecer. Lo mismo que si la siembra en un terreno que es muy húmedo, tampoco la planta podrá crecer porque las raíces se pudren cuando el terreno es demasiado húmedo. Entonces esta planta también va a tener crecimiento muy pobre en todo lo que necesita. Pero también usted entenderá que esa planta que sembramos necesita también sol. Hay plantas que son específicamente para todo el sol, y otras plantas que son para sol parcial, o sea, un poco de sol nada más. Para que esa planta pueda crecer, necesita estar plantada a donde realmente, si es de mucho sol, donde haya sol, y si es de sombra, donde sea de sombra. Ahora, recuerde que esa planta también está sembrada en el suelo, y el suelo también tiene parásitos. Hay que desparasitar el terreno, porque también el parásito puede dañar las raíces y la planta no crecer. Aunque usted la vea viva, la planta está muriendo. ¿Qué más? Esa planta también necesita que usted le dé mantenimiento quitando la maleza, para que esa planta pueda absorber la nutrición del suelo específicamente, y que no sea ahogada por la maleza, porque de lo contrario va a ser ahogada por la maleza, y entonces esa planta también tendrá dificultad para crecimiento. Hay otras plantas que, dependiendo del terreno, también usted tendrá que echarle un poco de abono para que ella pueda recibir fuerza y pueda crecer. Ahora, notará que las plantas encontrará cantidades de obstáculos que van en contra de su crecimiento. Lo mismo también, hermanos, nosotros como cristianos también encontraremos obstáculos, que es el tema de hoy, obstáculos para el crecimiento espiritual. Y dentro de esos obstáculos, hermanos, que encontraremos en el crecimiento espiritual, que ya vimos el paralelismo de la planta, lo mismo también nosotros como cristianos, para crecer, dice la palabra de Dios, que necesitamos despojarnos. Oiga esto, necesitamos despojarnos de todo aquello que impida crecimiento espiritual. Al igual que la planta necesita el cuidado para que pueda crecer, también nosotros como cristianos necesitamos despojarnos, quitarnos todas aquellas cosas, prejuicios y dificultades que impiden que la palabra de Dios entre a nuestra mente y nuestro corazón y produzca ese crecimiento espiritual en nosotros. Necesitamos quitar todas estas cosas que impiden, hermanos, que podamos crecer. Entonces vamos a ver los factores que impiden crecer espiritualmente. Y uno de esos factores que no nos ayudan al crecimiento espiritual
es todo lo que es mundano, todo lo que involucra al mundo. Si nosotros como cristianos queremos estar en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, y a la vez queremos estar en el mundo, escuchando las cosas del mundo, vamos a tener un problema, un desbalance, donde no podremos crecer, porque por un lado está la palabra haciendo eco en nuestras vidas, y por otro lado está el mundo exigiéndonos que hagamos lo que ellos hacen. Entonces es como la planta y la maleza. Nos vamos a sentir confundidos y nos vamos a sentir estresados, en el sentido que no vamos a saber a quién seguir, si al mundo o a Cristo. Y cuando estemos en un dilema similar, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos crecer espiritualmente si no le somos fiel ni a Dios ni tampoco al diablo? De ninguna manera, ni crecemos allí ni crecemos aquí. Entonces, de esta manera tenemos que despojarnos. Dice 1 de Pedro 2:1: desechando pues toda malicia, todo engaño, que son las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, hermanos. Repito, 1 de Pedro 2:1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Dice Pedro que estos problemas están en nosotros. Estos problemas están en nuestra mente, en nuestra vida. Y con estos problemas todavía marcando un espacio en nuestra vida, no podemos crecer. Aquí hay un llamado a los cristianos a dejar atrás toda actitud y conducta pecaminosa. Toda actitud y actitudes pecaminosas, como la maldad, el engaño, la envidia, la mentira. Para poder crecer espiritualmente, hermanos, tenemos que examinarnos. Y tenemos que ver en qué parte de nuestra mente, en nuestro corazón, todavía hay residuo de esas cosas que pertenecen al mundo. Y mientras estas cositas permanezcan allí, que son del mundo, nunca podrá crecer espiritualmente. Por eso dice Pedro: despojémonos, que la palabra despojar significa arrancar, quitar, tirar, sacarlo de nosotros, para que no impida, como a la planta, que usted le eche el abono, el nutriente a la tierra para que la planta se alimente, pero comparte con la maleza. Entonces la maleza absorbe más el nutriente que la planta que usted quiere que crezca. Así es la malicia, así el engaño, así la mentira, hermanos, que no nos deja crecer. Es una invitación a vivir con sinceridad, pureza, para poder reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. De lo contrario, hermanos, no podemos crecer. Pedro invita a los cristianos a tener cuidado con esto, imitando a Cristo. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:22 al 23, dice: el cual, hablando de Cristo, del carácter de Cristo. Repito, 1 de Pedro 2:22 al 23, al cual no hizo pecado ni se halló engaño. Que esta palabra que dice Pedro que debemos quitarla de nosotros. Cristo no tuvo engaño en su boca, que sí, fue una persona pura, santa,
Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. O sea, no era el tú por tú. Jesús callaba. Y dice, cuando maldecían, él permanecía en silencio. Cuando lo amenazaban, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. La malicia, el engaño, hipocresía, difamaciones son similar a todos los obstáculos que la planta que le mencioné encuentra para su crecimiento. En nosotros son estas cosas. En nosotros son estas cosas: malicias, engaño, porque la malicia es del mundo, la hipocresía es del mundo, la envidia viene del mundo, difamaciones, hermanos, difamar a los demás viene también del mundo. Cualquiera de estos pecados no nos dejará crecer espiritualmente, hermanos. Y quiero decirle que lamentablemente en la iglesia hay algunos hermanos con estos problemas. Hay algunos hermanos que tenemos todavía este problema. Tenemos que desecharlos de nuestras vidas. Mientras estos problemas están en nosotros, no podemos crecer. Estos problemas no están incluidos en la vida espiritual del cristiano porque no provienen de Dios. Lo aprendimos en el mundo. Nótese, lo aprendimos allá en el mundo y vinimos a Cristo, y muchos le ha costado a más que a otros poder arrancarse estos problemas de la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos entregamos del todo a Cristo. Entonces, tenemos que desecharlos de nuestras vidas, quitarlos para que la palabra de Dios encuentre espacio en nuestra vida. De lo contrario, no podremos crecer, hermanos, ni personal ni colectivo. Y cuando digo ni personal, quiere decir que cuando estos problemas están en mí, yo no voy a poder crecer. Y por mucho que yo luche para crecer y sin arrancar estos problemas, no voy a crecer, pero tampoco voy a ayudar para que la iglesia desde el punto de vista colectivo crezca. Mientras hay pecado en la iglesia, hermanos, es un obstáculo para que la iglesia en general crezca. Necesitamos despojarnos de todas aquellas cosas. Ustedes recuerdan aquellas hermosas palabras de Jesús en Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. También lo registra Marcos en el capítulo 4, 1 al 20. Jesús cuenta la historia de un sembrador que lanza semillas. Y dice que las semillas, cada una cae por diferentes tipos de terreno. Se dispersa y cada una cae en terrenos distintos. Dice que una parte de esa semilla cayó junto al camino. Ustedes saben que hay aves que le gustan andar en los caminos picando, buscando semillitas para comer. Dice, esas que cayeron junto al camino se las comieron las aves. No pudo brotar, ni pudo germinar porque fue comida. Entonces quiere decir que esa semilla no tuvo éxito. La otra semilla dice que cayó entre pedregales. Y esa semilla brotó rápido, o sea que germinó rápido, pero se secó por falta de raíz profunda. Nótese bien, la planta nació, luchó contra el tiempo y la marea, como decimos, pero murió. Su raíz no pudo
porque las piedras eran demasiado duras. Y dice que otras cayó entre espinos, las malezas. Esa creció. Esa semilla que cayó entre los espinos creció, pero tuvo un problema. Que en su crecimiento, dice, brotaron más rápido la maleza que ella y murieron ahogadas. Nótese, la maleza subió más rápido y mientras ella crecía debajo, murió ahogada. Y dice que hubo otra semilla que cayó en tierra buena. Dice que esa dio fruto abundante. Hermano, Jesús mismo explica esta parábola como una imagen del corazón humano y su disposición para recibir la palabra de Dios. Estamos en la iglesia, estamos en el lugar que Dios nos puso, pero todavía la palabra del Evangelio que es predicada, pareciera que el predicador la riega y cae en diferentes terrenos, y por eso no hay crecimiento espiritual, porque realmente no todos estamos atentos a la palabra de Dios. No todos estamos poniendo atención a la palabra de Dios. No todos estamos asimilando lo suficiente para llevar esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y allá ponerla en práctica. Esto es lo que realmente produce cuando la semilla cae en diferente. Otra vez, la semilla en el camino se refiere a las personas que oyen el mensaje. Oiga, que oyen el mensaje pero no lo entienden. No lo entienden. El maligno arrebata inmediatamente de su mente los que escuchó. ¿Por qué? Porque desde el principio le dije, hermanos, que si tratamos de vivir con una parte en la iglesia y otra parte en el mundo, eso es lo que va a pasar. El maligno procurará con mucha atención y delicadeza para arrancar lo que hemos escuchado aquí. Entonces no prosperará el Evangelio. Por lo tanto, no podemos crecer espiritualmente. Pero aquella que cae entre pedregales, hermanos, se compara a las personas que reciben el mensaje o la palabra de Dios con gozo, pero se apartan cuando enfrentan pruebas en el camino. Nótese bien, ¿cuántos hermanos no tienen este problema? Que estamos en la iglesia, el lugar que Cristo nos dio, pero cuando hay problemas, lo que hacemos es que nos vamos. No consultamos con quienes puedan ayudarnos, ayudar a resolver ese problema entre nosotros como hermanos en Cristo, y encontramos la solución afuera. Nos vamos. Entonces, ¿qué pasa con lo que hemos escuchado? No echó raíz, cayó entre pedregales, no pudo crecer, por lo tanto, no crecimos en el conocimiento de la palabra. Entonces aquí, aplicado a Cristo, ¿cómo podrá crecer un cristiano que sabe que vamos a tener problemas en la vida, pero soluciona su problema o cree solucionar el problema en el mundo, no en la iglesia? Entre espinos. Las que cayeron entre espinos son las que oyeron la palabra de Dios, pero las preocupaciones, oiga, preocupaciones. Este es uno de los problemas más grandes dentro de la iglesia. Oye la palabra de Dios, pero las preocupaciones, placeres del mundo ahogan la palabra de Dios y no permiten que la persona espiritualmente crezcan. Hermano, la preocupación, a veces nos preocupamos más por las cosas materiales.
Y a veces somos más fieles a cumplir a las cosas materiales que a las cosas de Dios. Usted podrá notar si en un canto que cantamos ahí hablaba de los hijos del rey. Si nosotros somos los hijos del rey y estamos en la casa del reino de Dios, que es la iglesia, que somos todos, y nosotros, hermanos, no ponemos atención a la palabra de Dios, entonces, ¿qué pasaría con el rey? Yo creo que hasta cierto punto se preocuparía al ver sus hijos preocupados por las cosas de afuera, más que por las cosas del reino. Y eso también, hermanos, se nota dentro de la congregación. Se nota en la iglesia. Claro, todo el mundo tenemos, cada uno tenemos nuestra familia, tenemos nuestras responsabilidades. Tenemos nuestros deberes, tenemos compromisos que cumplir, pero en primer lugar es Dios. En primer lugar es Dios. Se nota en las reuniones a veces esto, que oímos la palabra, pero la palabra no nos alimenta como para que hagamos un esfuerzo para crecer. Es lo mismo los 365 días del año. No podemos ver un crecimiento más y podemos decir, bueno, ¿y qué está pasando con la palabra? ¿Qué está pasando con la palabra de Dios? ¿Será que no estamos entendiendo los sermones, la palabra de Dios? Que no estamos empujando para adelante, más que todo estancado. ¿Pero qué es lo que nos estanca? Las preocupaciones del mundo. Esto está haciendo grande estrago en la vida de los cristianos. Y dice la palabra del Señor que hubo una que cayó en buen terreno. ¿Quiénes son esos? Quienes oyen, entienden y viven la palabra de Dios y la ponen en práctica cuando salen de la congregación. Esos producen frutos de crecimiento y dan buen fruto 100%. Esos son los que crecen, los que cayeron en buena tierra. Hermano, el mensaje central es, la parábola enseña que no basta con oír la palabra, sino depende del estado del corazón. Podemos oír palabra y palabra, pero si no tenemos una buena disposición personal, no crecemos. El cristiano, el Hijo de Dios, crece donde hay apertura, profundidad y perseverancia. Necesitamos todo esto para crecer, hermanos. Hay una cantidad de factores que no nos dejan crecer. Como recordarán, la planta tiene una cantidad de factores que no puede crecer porque realmente tiene una mina de enemigos. Lo mismo también entre nosotros, hay una mina de enemigos que impiden que nosotros podamos crecer y no, y no están afuera, están dentro de nosotros. Están dentro de nosotros porque nos ha gustado y no queremos sacarla de nosotros y darle todo el terreno de nuestro corazón a Dios. Necesitamos esto. Pero ¿qué dice Santiago? O Hebreo, dice el Hebreo, dice que debemos hacer, como dice Hebreo capítulo 5, 11, dice, acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Difícil de hacer, dice el autor, hermano. El hacernos tardos para oír. Y dice el autor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicarlo, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Hermanos, los cristianos tardo para oír no significa que los cristianos tengan un problema físico
de audición para oír. No se trata de eso, que tengamos problemas de audición para oír, sino que espiritualmente nos hemos vuelto lentos o perezosos para comprender. No lo digo yo, lo dice la palabra. Nos hemos hecho lentos o perezosos para comprender el propósito de Dios. El autor a los hebreos quiere enseñarles verdades más profundas sobre Cristo, pero ellos no han madurado. Dicho de otra manera, no han crecido espiritualmente para poder alimentarse de otro tipo de alimento más comprensivo, más alto en nivel. Por eso dice el autor, ¿qué está pasando? Hermanos, tenemos que prestar atención con el corazón. Implica una actitud, el no entender, un desinterés, falta de crecimiento o negligencia en los asuntos espirituales. Entonces, dice otra vez, tardo para oír. Tardos para oír quiere decir a lentitud espiritual para entender, por falta de atención, interés o madurez. Nótese, hermanos, este problema estaba pasando allá con los hermanos hebreos. Por eso el autor lo exhorta y le dice, ustedes tienen este problema y no afuera, no, es dentro de ustedes que está el problema. Se han hecho tardos para oír, han perdido el interés de asimilar, por lo tanto no pueden aprender. Imagínense, hermanos, que según lo que está diciendo el autor podemos ilustrarlo de esta manera. Imagínense a un maestro que está enseñando matemática en la escuela. Al principio todos los alumnos prestan atención, pero con el tiempo uno de ellos empieza ¿a qué? A distraerse, no estudia, no hace preguntas, hasta se duerme en clase. Ese alumno, cuando el maestro intenta entonces enseñar algo más avanzado dentro de la misma matemática, el alumno ya no entiende. No entiende. No porque no pueda entender, sino porque ha perdido el hábito de escuchar y de poner atención. No escuchó. ¿Cómo se hace para pasar entonces de una ecuación a otra más elevada? Si no escuchó las instrucciones, entonces no va a poder realizar esa operación matemática. Hermanos, así pasa en la iglesia. Así pasa en la iglesia o en la congregación. Algunos cristianos, dice la Biblia, tardos para oír, no están atentos a la voz de Dios, no practican lo que aprenden, y por no estar poniendo en práctica lo que aprenden, olvidan lo que escucharon y no pueden pasar más de ahí. Más adelante el autor le dice, qué triste, después de tanto tiempo debían ser maestros y todavía necesitan que se le dé la leche en qué. ¿Cómo dicen? La mamila, ¿qué? Bueno, según la cultura tiene diferentes nombres. Allá decimos mamila, la leche todavía, porque todavía no están en capacidad de comerse un pedazo de plátano o comerse un pedazo de carne. No pueden, aunque tengan dientes. No pueden, o su estómago no puede manejarlo.
Entonces no pueden pasar a una enseñanza más elevada. ¿Por qué? Porque no hay atención. Entonces el autor a Hebreo quiere enseñar verdades más profundas sobre Jesús, especialmente sobre su papel como sacerdote. Pero ¿cómo vamos a ver si no entendemos quién es Jesús? ¿Cómo vamos a ver entonces el concepto de Melquisedec? Que el autor quiere decirnos acerca de Melquisedec, si no conocemos el papel que Jesús desempeña en nuestra vida, ¿cómo vamos a entender quién es Melquisedec cuando la Biblia dice que no tiene ni principio ni fin, no tiene padre ni madre? ¿Quién es Melquisedec? Pues no podemos entender esto, es muy profundo para entender esto. Entonces, hermanos, cuando hablamos del crecimiento del cristiano, los obstáculos que tenemos nosotros son lo que mismo que nos impiden a que nosotros podamos crecer espiritualmente. Hermanos, pero dice que es difícil explicarlo, por eso el autor lo dice. Es difícil explicarlo porque los oyentes cristianos se han vuelto espiritualmente lentos y perezosos para entender lo que la palabra de Dios dice. Entonces es un llamado a la atención. Deberíamos estar más maduros en la fe, pero no estamos prestando atención ni creciendo como deberíamos. El ser tardo o escuchar es un gran problema para poder crecer espiritualmente. Termino esta parte con este versículo de Mateo capítulo 13, 35. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Quiere decir que Jesucristo habló en parábolas. Hermano, Jesucristo habló en parábolas para abrir el entendimiento de las personas, para que entiendan de manera especial. Entonces, hermanos, aquí quedamos por el día de hoy, entendiendo que los obstáculos para que nosotros mismos tenemos es lo que nos impiden crecer. Tenemos, como repito, tenemos que despojarnos, tenemos que quitarnos, hermano, todas esas cosas y entregarnos más a la causa, ser más fiel a Dios, ser más atento a las cosas del Señor. Hay otros más obstáculos que podemos seguir diciendo que se han convertido, hermanos, en tabúes en la iglesia que no nos deja crecer. Algún día lo explicaremos, pero hermanos, tengamos cuidado con nosotros mismos. Somos cristianos, Dios nos ha llamado, pero no olvidemos de dónde venimos. No olvidemos que venimos del mundo, un mundo lleno de mañas y malas costumbres. No quiero decir que somos mañosos, que ustedes son mañosos y que somos mal acostumbrados, sino que el mundo nos enseña a ser así. Y mientras vivimos en el mundo, nos adaptamos a eso. Ahora que venimos a Cristo, cuesta arrancar todo esto de nosotros. Pero no lo vamos a arrancar nosotros. No podemos nosotros mismos. Tenemos que darle espacio a Cristo y al Espíritu Santo en nuestras vidas que haga ese trabajo en nosotros. Pero ábrale el corazón. Ábrale el corazón y la mente a Cristo para que Él entre y reine allí. Entonces, de esa manera, todas esas cosas desaparecerán. Pero mientras estemos cerrados, no saldrán, ni creceremos espiritualmente. Amados hermanos, ese es el mensaje de hoy y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.